Ha sido bueno, ha sido maravilloso. Los viernes ha permitido el Señor que podamos ver en este ciclo los milagros de Dios y hemos visto milagros que han sucedido en el Antiguo Testamento. Y los domingos he venido enseñando acerca de unos milagros de parte del Señor para con nosotros, porque para el Señor, haciendo la aclaración, para el Señor los milagros son algo sobrenatural. Para el Señor es algo normal, lo sobrenatural es para nosotros. Y los domingos hemos venido viendo los milagros que vemos en el Nuevo Testamento. Aunque hoy este milagro lo vamos a conectar con una profecía que vemos en el Antiguo Testamento y podamos ver que el tema de hoy es el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cómo se titula? Yo creo que este es el milagro más grande, uno de los milagros más grandes, más importantes que podemos ver de parte de Dios para el ser humano. El milagro del nuevo nacimiento. Esto no es una mejora de la vida antigua, no es una remodelación como uno le hace a las casas, no es mejorar nuestra vida, sino que es una obra sobrenatural de parte de Dios que produce una nueva vida en nuestros corazones. Y quiero que me acompañe en el Evangelio de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3, 3. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quiero que usted lo lea conmigo en voz alta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuán importante esta palabra, y yo creo que está, también le dije, Señor, qué palabra vamos a dar, y estaba muy contento con esta palabra porque ha significado mucho para mi vida, yo sé que ha significado mucho para la vida de ustedes. Nosotros hemos visto milagros, usted ha visto milagros con nuestros ojos, podemos ver milagros, puede usted haber visto que un enfermo reciba sanidad, que se abren puertas en sus caminos, que la provisión llegue en un momento en que usted estaba necesitándola, que usted le ha orado a Dios y que Dios ha hecho esta obra, que Dios hace transformaciones en nuestra vida, pero hay un milagro más grande que todos estos milagros y es el milagro en el que Dios transforma el corazón de una persona. ¿Cuánto lo creen? Y Dios le da vida nueva a esa persona. Eso yo creo que es algo maravilloso y nosotros podemos creer en el Señor en esta promesa porque hay cosas que cambian nuestro exterior. Usted puede cambiar su manera de vestir, puede cambiar su manera de ser, usted puede cambiar el ambiente en que esté, algunos pueden cambiar sus comportamientos, pero Dios no solamente quiere hacer esa transformación externa, sino que Dios quiere hacer una transformación desde adentro. Por esa misma razón, Dios no le dice a Nicodemo, tú necesitas mejorar. No le dijo también necesitas esforzarte más allá, tampoco le dice a Nicodemo necesitas aprender más de esa religión. Jesús, el Señor Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo? El nacer de nuevo transmite también una idea de volverse un hijo de Dios. En el confiar en el nombre del Señor Jesucristo, y hay versículos que dan a entender esto, que cuando creemos en el Señor, le recibimos, nos convertimos en hijos de Él. Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre reconocido, importante, que conocía las escrituras, que las enseñaba, tenía una posición importante, pero el Señor Jesucristo le dice que esto no es solamente lo que, o no era lo suficiente para su vida, no era lo suficiente para su ministerio, para lo que Dios quería. El problema del hombre no está solamente en lo que hace, está en lo que hay dentro de su corazón. Y quiero que veamos algunos puntos y el primero de ellos es que necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántas iglesias en todo el mundo tienen miles de creyentes? No hablemos ni de congregaciones, hablemos de una iglesia en general.
Pero ¿cuántos han nacido de nuevo de aquellos que profesan que se dicen ser creyentes o se dicen ser cristianos? ¿Cuántos han nacido? Hermano, es necesario, porque si no nacemos de nuevo no se puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 lo dice claramente, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta expresión que el Señor Jesucristo usa aquí en este pasaje como nacido de nuevo puede entenderse como ser nacido de arriba. Esto señala el nacimiento del origen de lo que Dios nos está mostrando aquí, porque Nicodemo entendió las palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo de una manera natural. El que entendió, el versículo 4 lo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba pensando en términos humanos. No cabe en nuestra mente los milagros sobrenaturales. Lo que Dios quiere hacer no nos cabe en nuestra mente. Y Nicodemo lo estaba pensando así: dijo, ¿cómo yo puedo volver a entrar en el cuerpo de mi mamá y volver a nacer? Es algo que no cabe allí, pero este es precisamente el milagro que estamos hablando el día de hoy. Porque el Señor Jesucristo estaba hablando de una realidad espiritual. Por ejemplo, el versículo 6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí le responde. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Por eso se da el entendimiento que es de lo nacido, no de carne, sino que es de lo nacido de arriba. Entonces lo espiritual puede producirse únicamente mediante esfuerzos humanos. ¿Usted qué dice? Lo espiritual no puede producirse únicamente por medios humanos. Se necesita del hombre que crea en el Señor, pero no lo producimos todos nosotros. Tiene que haber una intervención divina en todo esto. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos se acuerdan cuando Elías declara y dice que los profetas de Baal, los profetas también de la diosa falsa Cera, que eran 450 de Baal y 400 de la diosa Cera, y le dicen que cada uno presente un altar ante Dios, ellos ante su Dios, yo ante mi Dios? Y ellos prepararon el cordero y llegaba a mediodía y clamaban a su Dios, pero nada pasaba con el altar, no se encendía, no prendía en fuego. Humanamente, ¿qué se puede hacer, hermano? Y a veces nos pasa a nosotros, y humanamente tratamos de cambiar a una persona, o tal vez usted dice, ese ya no tiene cambio, ya no tiene arreglo. Ese ya no hay nada que hacer con esa persona, hermanos. Es que no depende de nosotros, mis hermanos. El nuevo nacimiento de nosotros no depende de nosotros, hermanos. Y ellos, los profetas, allá clamaban, y hasta que Elías empezó a reírse de ellos. ¿Y dónde está su Dios? Ustedes están clamando, hasta que ellos se cortaban. Ya antes de clamar, entonces empezaron a lacerarse y a hacer más cosas humanamente, tratando de invocar a un Dios, al Dios el que ellos creían, pero un Dios que no existía. Pero Dios quiere llegar más allá. El hombre puede intentar reformarse, pero solamente Dios es el único que puede regenerar la vida de la persona. Usted puede cambiar la conducta. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, o nosotros podemos decir, ya no voy a hacer esto, pero nuestro corazón no ha cambiado, nuestro corazón sigue allí. A veces los digo, yo voy a hacer esto para que mi mamá y mi papá no me molesten, pero cuando tienen la oportunidad vuelven y lo hacen. Cuando no estén, porque está en el corazón. Nosotros podemos intentar comenzar una nueva etapa, pero el único que produce una nueva vida es la que viene de parte del Señor. Podemos intentar nosotros también cambiar nuestra apariencia, pero Dios es el que transforma el interior de cada persona. Por eso lo importante de creer en el Señor, y Él nos enseña en su palabra mucho de eso, dice, no os unáis en yugo desigual, pero Él sabe lo que hay en el interior de cada persona. Tal vez alguien está diciendo aquí en este momento, sí, es que yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar, pero no solamente es decir, yo necesito cambiar. La pregunta aquí es, ¿he permitido que Dios transforme mi vida? ¿He permitido que Dios transforme mi corazón? Porque el evangelio no consiste solamente en convertirnos en mejores personas. El evangelio consiste en una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos lo creen? El que no nace de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Número 2, el nuevo nacimiento es un milagro sobrenatural. De por sí que busqué milagros, busqué milagros, aunque ya tenía unos milagros orando, Señor, qué milagros, y yo ya tenía unos milagros, busqué milagros, pero este yo no lo encontré. Ahí apareció en internet, pero este no lo encontré. Pero Dios me dijo, esa es la palabra que hay que enseñar, porque ¿quién puede transformar una persona? Nosotros no podemos hacerlo. ¿Quién causa que una persona sea transformada? Solamente eso es un milagro que proviene de Dios. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Cuán importante es esta palabra, hermanos, porque podemos venir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero si no nacemos de nuevo no podemos entrar al reino de Dios. O sea, de nada sirvió tantas situaciones. En todo el mundo todas las cosas que hacen pues no tienen sentido si no hay un nuevo nacimiento en la iglesia. ¿Qué pasaría si en el mundo hay nuevo nacimiento? Verdaderamente los que se dicen ser creyentes son verdaderos creyentes. Eso sería algo me impactaba a mí, porque yo decía, o sea, esto viene de parte de mi vida. Yo decía, Señor, claro que sí, debe haber un nuevo nacimiento en cada corazón, en nuestras vidas, para que todo sea diferente. Nicodemo no podía producir un nuevo nacimiento por sus propias fuerzas. Y aquí aparece porque es algo muy importante. Le digo, es que si usted no nace, no puede entrar al reino de Dios. Este nacimiento es una obra de Dios. Por eso en Efesios 2:1 dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a vosotros. Es tan importante el nuevo nacimiento que si no lo hay, pues no puedo ver el reino de Dios. ¿Cuántos se quieren quedar sin ver el reino de Dios? Sin ver el reino. Ah, hermanos, lo queremos ver. Entonces tiene que ser efectivo en nuestra vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? No lo escucho, hermanos, cuando estabais, ¿qué? Muertos, ¿en qué? ¿Cómo estaba el ser humano? ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo está mi vida? Así estaba. Pero Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos allá, cuando no valíamos nada espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y el pecado es la separación del hombre con Dios. Es lo que nos separa, nos divide, por cuanto todos pecaron y están. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra esta condición espiritual que es una condición de muerte. Una persona muerta puede salvarse a sí misma, no, porque ya está muerta. Una persona muerta no puede salvarse a sí misma. Los pecados están espiritualmente, llevan a la persona para estar en un estado espiritualmente muerta. Pero cuando recibimos vida a través del Señor Jesucristo, la Biblia lo compara o lo muestra como un nuevo nacimiento. Entonces, solo aquellos que nacen de nuevo son aquellos cuyos pecados han sido perdonados, han sido borrados y se obtiene una relación con Dios. No una nueva, porque antes no se tenía relación con Dios. No podía haber esa reconciliación, esa justificación, esa mediación con el Padre para presentarnos. Es que mire, yo decía, el milagro es tan grande. El milagro es tan grande que no teníamos contacto con Dios, siendo tan pecadores y muertos allí. ¿Cómo nos puede presentar? O sea, nos podemos presentar luego como santos. Luego, ¿acaso, mire al que está a su lado, somos santos nosotros? El santo no tiene nada. Pero hermanos, sí, nos presentamos delante de Dios santo, sin mancha y sin arruga a través de la sangre del Cordero. O sea, eso es algo sorprendente, eso es algo milagroso. ¿Esto cómo ocurre? Esto ocurre porque el nuevo nacimiento tiene que ver con la persona que ha sido renovada espiritualmente y que ahora es un hijo de Dios. Y este es el derecho que le da el nuevo nacimiento. Por eso lo podemos llamar que esto verdaderamente es un milagro. ¿Cuántos lo creen, hermanos? No es un milagro que una persona envuelta en tanta situación, en pecados, usted puede decir, no, pues el que es drogadicto, el que consume alcohol, el que fuma, pero el que tiene pensamientos obscenos tampoco es malo, ¿o qué? El que miente, ¿eso no es malo? El que trata de engañar a otra persona, la envidia, el pensar tantas cosas, todo eso se mueve en nosotros, hermano. Acá no hay ni uno solo, empezando por mí.
Aquí todos somos redimidos de Dios. Todos hemos sido comprados por la sangre de Dios. Todo aquel que cree en Él obtiene la salvación. Entonces el milagro es que Dios nos cambia a nosotros. Diga conmigo, el milagro es que Dios me cambie. Número 3, Dios no solamente cambia la vida, Dios cambia el corazón. Entonces, como les mencionaba, hay una profecía muy interesante y muy importante que la tomo del Antiguo Testamento, porque es preciso poder entender cómo la palabra de Dios desde antes está mostrando el deseo de Dios para con la humanidad y la intención de que el ser humano sea transformado y cambie. En Ezequiel capítulo 36, versículo del 25 al 28, podemos ver cuál es el deseo y la intención que Dios tiene para el ser humano, cómo se aplica este nuevo nacimiento en la transformación y en el cambio interior de la persona en su corazón. Ezequiel 36, versículo 25 al 28, dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis, ¿qué, hermanos? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién es el que lo hace? Ahí está hablando el Señor. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Os qué? Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y quién quitará de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón? ¿Cuántos lo estamos leyendo como Nicodemo? Y el Señor va a sacar mi corazón y de piedra y cuándo va a ser. Eh, lo podemos ver como Nicodemo, pero aquí está diciendo que os daré un corazón nuevo espiritualmente y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos lo quieren, hermanos? Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? ¿Quién lo hace, hermanos? Miren lo maravilloso que es Dios. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Usted por qué está aquí o por qué está escuchando la palabra de Dios? Que la palabra, el Señor lo hace, la palabra ha sido escrita en nuestros corazones. Dice que Él pondrá dentro de nosotros el Espíritu para que nosotros andemos y obedezcamos la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia y la obedecen? Eso lo hace el Señor. Y para que guardéis mis preceptos y lo pongáis, eso lo hace el Señor. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros, mire, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros. Nosotros seremos, ¿qué, hermanos? Y el que será de nosotros. Eso acarrea un nuevo corazón, eso acarrea un corazón de carne, que nosotros seremos el pueblo del Señor y Él será nuestro Dios. Él no solamente está prometiendo aquí cambiar las circunstancias del pueblo, Él está prometiendo aquí cambiar el corazón de las personas. Un corazón de piedra por un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón de nuevo. Porque el corazón de piedra, aquí yo lo voy a hacer doler, no le entra nada, no siente nada, y a veces así es uno, y por más uno se vuelve el duro, el fuerte. Pero un corazón de carne es aquel que usted tal vez le hace así con la uña y ya lo está lastimando. Aquel que es sensible al pecado, aquel que es sensible a la voz de Dios, aquel que es sensible para con las otras personas. Eso es lo que Dios está hablando aquí. Un nuevo corazón que pueda entender lo que Dios quiere para cada vida y para toda la humanidad. Entonces, el corazón de piedra representa entonces la dureza, resistencia, y representa el alejamiento de Dios, porque eso es lo que hace una dura cerviz, un entendimiento entenebrecido, lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios dice que daré un corazón nuevo. ¿Qué dará Dios? Entonces esto nos está mostrando que la obra de Dios comienza ¿dónde, hermanos? Comienza en el interior de la persona. Por eso el nuevo nacimiento no es simplemente ahora voy a comportarme diferente. Eso no es el nuevo, no es el nuevo nacimiento. No, me volví cristiano. Entonces usted, entonces de una vez lo catalogan. Es que usted siendo cristiano, ¿por qué así? El nuevo nacimiento es que Dios ha comenzado una nueva obra en mí. ¿Cuántos lo creen? Eso es el nuevo nacimiento. He permitido que Dios inicie una nueva obra en mi vida.
y esa obra interior comienza a producir cambios exteriores. A veces en las peleas le dice el esposo a la esposa: luego usted no es cristiano, ¿usted no le han dicho así? ¿O usted no ha dicho así? ¿O luego usted no es cristiana? Pero mire, hermanos, a veces pasa eso. O un amigo del trabajo, luego usted no es cristiano, eso. Bueno, a veces lo exhortan a uno con esas palabras, pero hermano, no quiere decir el hecho de ser cristiano que soy perfecto de una vez. Usted le habla a alguien de Cristo y se convierte, usted tiene que ser perfecto de una vez. No, el nuevo nacimiento empieza en creer en el Señor Jesucristo y permitir que Él haga una obra en la vida. ¿Y cuántos hemos venido siendo transformados cada vez? Algunos son cambios inmediatos, pero algunos, como nosotros, venimos siendo transformados por Dios por medio de su palabra cada día. Número 4, el nuevo nacimiento nos traslada de un reino a otro. Esto no solamente decir: ay, ya hago una oración de fe, yo creo en el Señor, sí, ya lo recibí. Así me han dicho hartos a mí también: ay, sí, hay que creer en Jesús, Él es Salvador, ya, sí, yo creo en Él, me dicen así. Pero yo mirando esto, este milagro de parte del Señor, no solamente es tomar esto en juego, sino que es muy en serio, porque cuando yo estoy dando esta decisión, tomando esta decisión, esta convicción en mi vida, está pasando algo sobrenaturalmente que yo no lo estoy viendo, pero está pasando. ¿Cuántos han creído que ha pasado algo así con su vida, hermanos? Por esa razón, a veces como creyentes no entendemos esto, y cuando venimos a los pies del Señor creemos que todavía cargamos con el pecado, que todavía el pecado nos acecha, la culpa, la mentira, y Satanás sigue jugando con nuestras mentes y pensamos cada día: yo no puedo salir de este pecado, es que es muy fuerte contra mí. Pero Dios quiere que nosotros permitamos e iniciemos una nueva vida y tomemos el perdón de Él y decimos: ahora voy a vivir en el perdón del Señor, porque ahora soy un hijo de Dios y ahora yo voy a andar en otro camino porque he nacido de nuevo. ¿Qué hace el niño cuando nace de nuevo? Tiene que aprender, tiene que comer, tiene que aprender tantas cosas y a poder. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué aprendimos a hacer? ¿Seguimos haciendo todo lo que hacíamos antes? ¿O ahora mi forma de hablar es diferente? ¿Mi forma de pensar empieza a ser transformada? Todo empieza a ser transformado desde un interior, porque cuando yo recibo la palabra de Dios, esa palabra que me instruye, mi vida es transformada y es cambiada. Y por eso la posición aquí está mostrando que nos traslada de un reino a otro, porque ya mi posición no es en un reino, sino que no es del reino de las tinieblas, sino que es trasladada al reino de la luz. Cambiamos de dominio, cambiamos de jurisdicción, cambiamos de propietario, cambiamos de donde nosotros estábamos. Por eso en Colosenses 1:13 dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Hermanos, Él nos trasladó del reino de las tinieblas que componía ruina, miseria, esclavitud al pecado, que nos mantenía afligidos, cargados de tanta culpa, odio, rencor, buscando hacerle mal, aunque uno no está pensando: voy a hacerle mal a tal persona, pero no más con la forma de uno ser y vivir, le hizo mucho daño a una persona en un día. Pudo cometer quién sabe qué cosas en unas horas o en un minuto. Dice la palabra del Señor que si usted odia a su hermano, es homicida. Que si usted codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón, hermanos. Pero aquí la palabra está diciendo que ahora nos ha rescatado del reino de las tinieblas, donde no veíamos los milagros y la bendición de Dios porque estamos en las tinieblas. Satanás nos mostraba una falsa fachada, una falsa apariencia, pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Esto es poderoso, hermano. Nosotros podamos tomarlo y vivir conforme a esta verdad, porque antes estamos en ese dominio y ahora somos trasladados al reino de Cristo, del reino de esclavitud al reino de la libertad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación, de la lejanía a la reconciliación, del pecado al perdón. De todo eso salimos y ahora Dios nos entrega una nueva vida en Cristo. ¿Quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién tiene la legalidad para hacerlo? Solamente el Señor. Por eso nosotros confiamos en Él, que Él pagó
en la cruz del Calvario, el castigo por nuestro pecado al morir en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Y esto significa nacer de nuevo espiritualmente. Ahora nosotros que estamos en Cristo somos hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos se lo saben? Dígalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Cuántos las dejamos atrás, hermanos? Esa vida, esas cosas viejas, eso que me hace dar vergüenza, eso que me hace, que me da pena contar, eso que no quiero que los otros sepan. Todo eso que yo he vivido, que el mismo pecado me hizo entrar y cometerlo fácilmente y después viene a avergonzarme porque yo no puedo sacar pecho al contar lo que hice, al contar lo que he vivido. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Cuántos son nuevos acá, hermano? ¿Cuántos lo creen, hermano? Tenemos que creer que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No es tiempo para seguir viviendo allá en el pasado, hermano. Estamos en el presente, donde creemos en Jesucristo por el perdón de pecados y vamos a seguir viviendo para trazar un futuro. ¿Cuántos lo creen y lo toman, hermano? Hay que tomarlo y ya no seguir trayendo ese pasado, porque Satanás sí nos lo va a seguir trayendo para que nos quedemos ahí, pero Dios quiere darnos una vida nueva en él. Entonces acá este versículo no nos está diciendo que Dios va a convertir una persona mejorada. Me estoy mejorando, estoy adquiriendo poderes. Dios está diciendo aquí que va a ser una nueva criatura. Número 5, el nuevo nacimiento produce reconciliación con Dios. ¿Produce qué? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados delante del Señor y por esta razón tenemos paz. Justificar, ¿qué significa? Significa dar razones, pruebas o argumentos para demostrar que una acción, idea o cosa es verdadera, válida o admisible. Pero en la Biblia, ¿qué significa justificación? Según lo que dice la Biblia, dice que es un acto legal de Dios que declara inocente y justo a un pecador. Y yo decía, ese soy yo, Señor. ¿Cómo me declaran justo? ¿Cómo me declaran libre? ¿Cómo puede pasar esto siendo pecador? ¿Cómo puedo? Porque el pecado ha producido en mí una separación. Ya no voy a hablar del mundo, no hablemos del mundo, hablemos de mí. ¿Qué ha producido el pecado en nosotros? Produce separación, pero Cristo vino a traer reconciliación con Dios. El que estaba condenado recibe perdón, el que estaba lejos puede acercarse ahora a Dios, el que estaba perdido ahora puede ser encontrado de parte de Dios, el que estaba muerto ahora recibe vida. Y el Señor dijo: yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Pero esto no ocurre por las buenas obras de la persona, sino que ocurre, ¿por qué ocurre? Hoy le he repetido hartas veces, por el nuevo nacimiento, por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, por su gracia divina, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el nuevo nacimiento no es un asunto pequeño. No hablemos de eso. No es un asunto pequeño, porque no se puede ver el reino de Dios si no tratamos de eso, si no lo tomamos en serio en nuestras vidas. Es pasar de la muerte a la vida. Así de grande es y así de importante es. Número 6. Hay fiesta cuando un pecador es rescatado, porque es pasar de la muerte, ¿a dónde? Y nosotros no celebramos eso, no le damos la importancia a un nuevo nacimiento. Y a muchos les he enseñado, y cuando les comparto la palabra de Dios y cuando aceptan a Jesucristo en su corazón, les digo: anote esta fecha y téngala presente, porque es la fecha más importante de su vida. ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo. Si nacer naturalmente se celebra cada año como un cumpleaños, ¿cómo nacer de nuevo, que es por toda una eternidad, no se va a celebrar, hermanos? ¿Cómo no lo vamos a tener en cuenta? ¿Cómo no le vamos a dar la importancia? Nací de nuevo, ¿y cuándo nacimos de nuevo? No tengo ni idea. Hermano, es tan importante porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Allá hacen fiesta, allá celebran por cada persona que nace de nuevo. ¿Cómo no debe ser importante para nosotros? Por eso el Señor lo explica en una parábola en Lucas 15, del 4 al 7. Dios lo explica a través y da un ejemplo tomando una oveja.
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pero no solamente se queda allí, porque él dice: gozaos con quién. ¿Por qué nos íbamos a gozar con el Señor? ¿Por qué está diciendo gozaos conmigo? Porque he encontrado mi oveja que se había. Pero el Señor concluye en el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, porque es un milagro, es algo importante de parte del Señor. Es hermoso, hermanos. Lo que para algunos puede parecer una simple conversión, para el cielo es un motivo de celebración. Así es de importante, hermanos. Cuando usted anuncia las buenas nuevas del Evangelio, así es de importante. Por eso dice la Biblia que cuán hermosos son los pies. Porque son hermosos, porque se está y se va a causar un milagro en esas personas, un milagro de salvación. Cuando una persona se arrepiente, ¿qué hay, hermanos? Hay perdón, hay reconciliación, ¿qué más hay? Fiesta en el cielo, hay restauración, una nueva vida, hay gozo en el cielo. Todos allá están celebrando, hermanos, y nosotros también entendemos esto. Número 7, el nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios. ¿Nos hace qué? Juan 1:12 al 13, ¿cuántos se lo saben? Dígalo conmigo: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Les dio potestad de ser hechos qué? Pero luego está explicando el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, esto no tiene que ver con el ser humano. No tiene que ver con lo que haga la persona, no tiene que ver con obra alguna del ser humano, ni de voluntad de carne. Como dijo Nicodemo: ¿me puedo volver a nacer de mi mamá? No tiene que ver con nada de esto. Ni voluntad de varón, ahí especifica, sino de quién. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Sino de quién? ¿De quién proviene este nuevo nacimiento? Hermanos, gracias a Dios que Dios nos concede el arrepentimiento, Dios nos concede volver a nacer de nuevo y seguir en sus caminos. El nuevo nacimiento es tan importante porque no solamente cambia nuestro destino, sino que cambia también nuestra identidad. Nos da una vida eterna, pero también nos da una nueva identidad en Cristo Jesús, que ahora somos hijos de Dios. Ya no somos simples personas intentándonos acercar a Dios. Ahora somos hijos de Dios que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por medio del Señor Jesucristo nosotros somos recibidos como hijos. Entonces, el nuevo milagro o el milagro del nuevo nacimiento nos lleva a una relación con nuestro Padre Celestial. Y número 8, ¿cómo respondemos a ese milagro? ¿Cuántos han respondido a ese milagro? ¿O cuántos quieren responder a ese milagro? Porque aquí es donde aparece la responsabilidad de cada persona. El que en él cree tiene la vida, pero el que no cree, la responsabilidad de la persona está a su libre albedrío, a la voluntad de cada persona, porque Dios hace la obra y Dios la hizo enviando a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? Él lo envió. Ahora el llamado de nosotros es responder a ese llamado. Jesús llamó a Nicodemo a creer. El Evangelio nos llama a un arrepentimiento, a tener fe en el Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos salvarnos por obras, como lo mencionábamos anteriormente. No podemos tampoco producir el nuevo nacimiento por nuestra capacidad, pero sí podemos nosotros responder a la gracia y al llamado que Dios hace a nuestras vidas. No podemos hacerlo por nuestras obras, pero sí podemos creer en el Señor Jesucristo. Sí podemos arrepentirnos de nuestros pecados, sí podemos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como el Salvador de nuestras vidas. Porque la fe comienza cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces así, en esta mañana nosotros podamos empezarle a decir al Señor que haga muchos milagros en nuestras vidas, pero sobre todo que produzca ese nuevo nacimiento en nosotros.
Nosotros le podemos pedir sanidad, le podemos pedir provisión, le podemos pedir restauración. Señor, abre las puertas. Pero son milagros que tienen consecuencias externas. Pero le podemos pedir a Dios que haga un milagro en el interior de nosotros para que se produzcan consecuencias externas, pero que inicie en el interior de nuestro corazón. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Este es el mayor milagro. Así que nosotros le pidamos al Señor que nos conceda el arrepentimiento. ¿Qué le podemos pedir al Señor? Mire, podemos leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer tantas cosas, pero si no me arrepiento, hermanos, si yo no sigo al Señor, hermano, ahí está. Porque una sanidad, listo, mejora mi calidad de vida. La provisión, pues me alienta en medio de la necesidad. Si se abre una puerta en el camino, pues yo soy bendecido. Pero nacer de nuevo cambia mi destino eterno. Nacer de nuevo me da un nuevo propósito en el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Por eso Nicodemo dentro de sí le llega con preguntas al Señor. Señor, ¿ah? Eso es lo que iniciamos leyendo de nuevo, pero Jesús le mostró que él necesitaba algo que él no podía hacer. La pregunta que yo te hago hoy en esta mañana es, ¿tú has nacido de nuevo? Yo me la hago, yo he nacido de nuevo. No se trata de asistir a la iglesia, no se trata de conocer la Biblia, de que soy buena persona, no se trata de que de mí, no se trata de mí, se trata de haber recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Que hoy le podamos decir, Señor, cambia mi corazón. Cierra sus ojos allí. Quita de mí el corazón de piedra. Padre, danos un nuevo corazón. Hazme una nueva criatura. Hazme nacer de nuevo por tu bendita voluntad. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador, como mi Redentor. Hoy en esta palabra me doy cuenta que debo permitir en mi corazón tu obra. Señor, ven a mi vida. Te acepto en mi vida, ven a mi corazón e inicia este proceso en mí. Usted pueda seguir orando allí delante del Señor. Porque cuando una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, no solamente cambia el presente, sino que cambia el futuro. Todo el ambiente espiritual, la familia terrenal, todo empieza a cambiar. A veces nosotros pensamos que no tenemos fe, hermanos. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro único Redentor, ese es el acto de fe que trae libertad y desata ese milagro en nuestras vidas. Porque para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Hermanos, si hemos tenido fe, pero no, que nuestra fe no se quede allí. Nuestra fe no se quede allí. Nuestra fe siga avanzando. Se necesita fe si iniciamos con fe creyendo en el Salvador. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, para ver este milagro poderoso. Entonces yo quiero invitarle que usted pueda acercarse al Señor y decirle, Padre, el pecado me ha tenido alejado, yo mismo me he alejado, tengo argumentos delante de ti, tengo argumentos, pero esos argumentos no generan nada en mi vida. Lo único que hacen es alejarme de ti. Hoy yo me desprendo. Usted pueda, hermano, desprenderse. Hoy usted pueda decir, Señor, yo quiero que tú ores en mí. Porque esto tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y permitir que Dios haga una obra. Señor, realmente he tenido creencias, argumentos, justificaciones, cosas. Pero yo quiero dar la oportunidad, Señor, que tú hagas algo en mi vida. Tomen mis pensamientos, mi vida, mi familia, Señor. Aquí está mi corazón. Entrégale en esta mañana tu corazón al Señor. Usted no tiene que intentar arreglar solo su vida. Usted tiene que permitir que Él lo haga. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, entrégale tu vida al Señor en esta mañana. Porque Dios mismo dijo, yo os daré un corazón nuevo. Dígale, Señor, quita este corazón duro que hay dentro de mí, insensible. Ese corazón que no entiende el llamado muchas veces que tú estás haciendo, y dame un corazón de carne. Porque Él sigue y Él quiere transformar cada una de nuestras vidas.
El mayor milagro no ocurre afuera de nosotros, sino que el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Usted puede decirle, Señor, toma mi corazón que ha estado perdido y dale una nueva vida, Señor. Ese milagro, Señor, del nuevo nacimiento. Y usted consideraría darle un lugar al Espíritu Santo para que Él haga una obra en tu corazón y en tu vida. Tú quieres permitir voluntariamente delante del Señor que Él transforme tu corazón. Si usted no ha nacido de nuevo, ha estado asistiendo a la iglesia, usted no sabe, dice tal vez yo no sé si he nacido de nuevo. Hoy usted pueda decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo hoy. Dame una nueva vida hoy. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iniciemos por esta parte. Si usted está confuso y no tiene idea, hoy pueda decirle, Señor, como dice tu palabra, hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy creo en ti, Señor. Y tomo la palabra que tú dices que si te recibimos y creemos en ti, tú nos haces y nos das esa legalidad de ser hijos tuyos. Nos das una nueva vida. Señor, trae una nueva vida en mí. Hazme nacer de nuevo. Transforma mi corazón, mi vida, mi mente. Que esa vida eterna sea ratificada en mi vida. Trae esa convicción de salvación. Tal vez usted no sabe si es salvo. Dígale, Señor, trae convicción de salvación a mi vida. Señor, trae ese perdón de pecados a mi vida. Y pueda decirle en esta mañana, perdóname, Señor, por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, aún siendo creyente, perdóname, Señor. Pero yo creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Que si los confesamos delante de ti, tú nos perdonas, Señor. Yo oro por la iglesia, Padre, para que nos ayudes a nacer de nuevo. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor amado, precioso. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa, porque tú eres el que produces el hacer, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que nos concede el arrepentimiento. Tú eres el que nos concede venir en pos de ti. Padre, gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Tú dices en tu palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez tú me has hecho nueva criatura, pero he venido cargando pasado, he venido cargando cosas allá de mi anterior vida. Padre, hoy, y dígale, hermano, con toda sinceridad, si usted lo quiere hacer, Padre, hoy toma mi mente y transfórmala, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva mi manera de pensar, transforma mi vida, transforma mi corazón, transforma todo mi ser, Señor. Yo necesito ser transformado. Tal vez usted está pensando que el problema es su esposo, el problema es su esposa, el problema son los compañeros del trabajo, pero ¿qué tal si pensamos que nosotros necesitamos ser transformados por el poder del Espíritu Santo? Hoy usted pueda decirle, Padre Celestial amado, Señor de toda gloria, Señor, te doy gracias, dele gracias, dígale gracias, Señor, por darme un nuevo corazón. Padre, gracias por transformar mi vida, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, venir a este mundo, Señor, hacerte humano, pasar por tantas cosas por salvar mi vida. Gracias, Señor, quita este corazón de piedra, este corazón insensible, que es duro para con los demás, que hiere, que maltrata, que da palabras ofensivas, que donde está causa problemas, causa dolor. Padre, quita ese corazón duro, Señor, y dígale, dame un nuevo corazón. Dígale allí, Señor, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti,